Buen día. El día de hoy nos tocó en salud materna y perinatal dar el tema sobre trombosis venosa en el embarazo, parto y puerperio. Bueno, ya algunos me conocen tal vez. Soy el doctor Juan Pérez Briones, soy ginecobstetra, colposcopista y ultrasonografista. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, la trombosis venosa profunda o enfermedad tromboembólica venosa ya no se considera como profunda porque de hecho toda la trombosis es en la red profunda de vascular venosa. Venosa. La trombosis venosa profunda es una obstrucción del sistema profundo por un trombo. Ya en 1856 aproximadamente, Virchow identificó los factores que predisponen el desarrollo de la trombosis. Y ya como todos lo conocen, es la tríada de Virchow. ¿Cuáles son? La lesión endotelial, la éstasis venosa, las alteraciones en el componente sanguíneo o hipercoagulabilidad. Se calcula que cada año, pues ya, por ejemplo, la trombosis venosa profunda es la tercera causa de muerte cardiovascular, tras el infarto agudo al miocardio y el accidente vascular cerebral. Cada año en Estados Unidos mueren 1 de cada 1000 personas que desarrolla el primer periodo de la trombosis venosa. En México se calcula que entre 400,000 a 500,000 casos nuevos existen de trombosis venosa. Sí, esta incidencia aumenta con la edad 5 casos por cada 1000 a los 80 años. Y esto predomina más en la raza blanca y afroamericanos. Esto es muy importante que mencionemos que los trombos que están originados en estos sistemas profundos venosos pueden desplazarse en los pulmones y ocasionar una embolia pulmonar. Por eso su alta mortalidad y su importancia de este tema. La embolia pulmonar, como ya saben, es una obstrucción de una arteria pulmonar por un trombo. Y esto tiene una muy alta mortalidad. ¿Sí? La siguiente. Bueno, 1/3 de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa se presenta, puede desarrollar una embolia pulmonar. Hasta la mitad de los pacientes con un primer episodio de enfermedad tromboembólica no tienen factores de riesgo identificables, o sea, no es provocada por algún trauma de lesión endotelial o no se identifica y puede ser inclusive idiopática. La tromboembolia pulmonar ocasiona el 15% de las muertes en pacientes hospitalizados. La importancia de esto. Hay un estudio que inclusive más de la mitad de los pacientes a veces no son identificados. Cada año se producen 100,000 muertes por tromboembolia pulmonar en Estados Unidos. La siguiente. ¿Esto por qué? ¿Por qué tiene una alta mortalidad? En un estudio que se realizó en Europa, en 6 años y en 6 países, con 295,000 casos de tromboembolia pulmonar, se observaron que inclusive hasta el 59% de los pacientes no fue diagnosticado en Europa. La tromboembolia pulmonar, la enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo se incrementa en una paciente ya embarazada de 5 a 10 más que en comparación con mujeres no embarazadas.
Por eso es muy importante que tomamos en cuenta este diagnóstico. Se presenta entre 0.76 a 1.7 por cada 1000 embarazos. La distribución es uniforme a lo largo de los 3 trimestres, o sea que por cada trimestre va aumentando más el riesgo hasta inclusive después en el posparto se incrementa hasta 20 veces. El 80% de los eventos de enfermedad tromboembólica venosa se producen en la tercera semana posparto. La cesárea implica un riesgo entre 5 a 9 veces, inclusive algunos autores mencionan que hasta 10 veces es superior la enfermedad tromboembólica venosa que el parto. La siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, los cambios asociados al embarazo. ¿Por qué un embarazo aumenta la hipercoagulabilidad? Por un incremento en los factores 1, 7, 8, 9, 10 y 12. Es más notable inclusive a partir de la segunda mitad del embarazo y aumenta más todavía en el puerperio. También existe en el embarazo un aumento en la síntesis de fibrinógeno, una disminución de la proteína S, un aumento de la proteína C activada. La placenta produce también inhibidores del activador del plasminógeno y por lo tanto se altera la fibrinólisis. Entonces, todo esto ocasiona que exista un aumento en el riesgo de la trombosis hasta 10 veces. La que siguiente, por favor. Los cambios asociados al embarazo. ¿Cuáles son estos cambios que se producen y aumentan más el riesgo de una trombosis y por lo tanto una tromboembolia pulmonar? La éstasis venosa. Esto es mediado por la resistencia mecánica en la vascularización de las extremidades inferiores, esto ejercido por el peso del útero grávido. Existe también una dilatación vascular mediada por estrógenos. También es más frecuente que la pierna izquierda esté asociado a la compresión de la arteria ilíaca derecha. Y existe además una lesión endotelial. ¿Por qué es causado? Por el parto, un aumento de maniobras instrumentales, la hemorragia obstétrica también y la operación cesárea. Todos estos factores aumentan el riesgo de una enfermedad tromboembólica venosa. La siguiente, por favor. También las trombofilias son muy importantes, inclusive algunas pacientes que no están identificadas. Se estima que el 50% de los casos que desarrollan una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar o embolia pulmonar, durante el embarazo existe una trombofilia, a veces no diagnosticada o mal diagnosticada. Pueden ser las más frecuentes una mutación del factor 5 de Leiden, una deficiencia de la proteína C, la proteína S o una antitrombina 3. La mutación del gen de la protrombina 20210 y la hiperhomocisteinemia. También pueden ser una adquirida como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que también es una de las más frecuentes. La siguiente. Vamos a observar inclusive que en la tríada de Virchow, la siguiente, por favor. Vamos a observar que en la tríada de Virchow existen todos estos factores. Todo para que la anterior, por favor. Para que se dé una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda. La éstasis ya lo habíamos mencionado, la compresión de las venas ilíacas, la compresión por la arteria ilíaca, el útero grávido, entre más peso, más riesgo, la venodilatación por las hormonas, la inmovilización
Por eso, si tenemos pacientes que tienen más factores que de sangrado, de choque, que llegan a terapia intensiva, todas tienen que tener anticoagulación. El daño vascular, esto es ejercido por la compresión vascular durante el parto, el trauma obstétrico, el uso de procedimientos asistidos u operativos en el momento del parto, un aumento de la hipercoagulabilidad, pues ya habíamos mencionado los factores. La que sigue. Debemos de tener en cuenta también estos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Durante el embarazo, ya habíamos mencionado, entre más peso en el útero, por ejemplo, un embarazo múltiple, que la propia paciente ya tenga venas varicosas, una enfermedad inflamatoria intestinal, una infección del tracto urinario, diabetes, hospitalización por diversas razones, inclusive no obstétricas, más de 3 días, índice de masa corporal mayor a 30, o sea, obesidad, y edad materna mayor a los 35 años. El periodo posparto es, por ejemplo, el parto por cesárea, también aumenta más el riesgo, las comorbilidades médicas, el parto prematuro, la hemorragia obstétrica, la muerte fetal, la hipertensión arterial crónica, el tabaquismo y la eclampsia o preeclampsia. La siguiente. El cuadro clínico. Esto es muy importante para identificar de primer inicio los síntomas de esta enfermedad. La aparición más bien aguda, tiene un eritema, un dolor y calor y un edema de la extremidad de más de 3 centímetros. El signo de Homans, que es un dolor a la dorsiflexión del tobillo. Esto debemos de realizarlo en todas las pacientes embarazadas o que ya estén en el puerperio. El signo de Olo, que es un dolor al presionar los músculos de la pantorrilla hacia el plano óseo. También vemos el signo de Pratt, que es el signo de las 3 venas centinelas que se dilatan en la región pretibial de la pierna afectada y que persiste aún al elevar la pierna a 45 grados. Y el signo de Lowenberg, que es un dolor intenso con presiones de 60 a 150 milímetros de mercurio. Sí, la siguiente, por favor. De hecho, aquí vemos una paciente que inclusive puede estar afectada hasta la región proximal, inclusive casi de la arteria ilíaca. ¿Sí? También los procedimientos obstétricos y la ligadura de hipogástrica también pueden estar relacionadas. La siguiente. El mayor riesgo de también, bueno, también este puntaje, que es una probabilidad clínica o pretest de la trombosis venosa profunda, en el modelo de Wells, indica, por ejemplo, puntajes. Tenemos que tener esta tablita para valorar. Por ejemplo, una paciente si tiene cáncer activo, se da 1 punto por cada uno. Parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior, encamamiento más de 3 días, cirugía mayor en el último mes, dolor en el trayecto venoso profundo, también tenemos que darle 1 punto. La tumefacción en la extremidad inferior, otro punto. Un aumento en el perímetro de la extremidad afectada mayor a 3 puntos, de 3 centímetros respecto a la asintomática, y esto es, hay que medirlo 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. Un edema con fobia mayor a la extremidad sintomática y la presencia de circulación venosa colateral superficial y que no tengan antecedentes de varices preexistentes. Cuando estos pacientes tienen más de 3 puntos, existe un riesgo elevado
De 1 a 2 puntos es un riesgo moderado y aún con un punto es un bajo riesgo, pero aún así tiene el 3% de posibilidades de tener una trombosis venosa profunda. Entonces, la que sigue, por favor. Esto vamos a valorar de acuerdo a esto para el tratamiento, esa tablita. Por ejemplo, cuando existe una sospecha de trombosis venosa profunda, en las guías de práctica clínica en su actualización del 2016 está esta tabla en la que menciona que se debe realizar un ecodoppler de miembros inferiores para localizar el trombo. Si se detecta, tenemos que determinar el dímero D. Si el dímero D no está aumentando, tenemos que darle seguimiento clínico. Si está aumentado, tenemos que sospechar ya una trombosis venosa de las venas ilíacas y dar tratamiento, obvio. Pero también es importante a veces repetir el ecodoppler de miembros inferiores 3 a 7 días, si es que sale negativo. Pero si es positivo, obviamente tenemos que dar ya el tratamiento. Ya la angioresonancia o angiotac son los estudios de mayor especificidad, pero tiene sus contraindicaciones en el embarazo. Entonces, por lo tanto, a lo mejor nos quedaríamos, si la paciente aún continúa embarazada, pues debemos de mantener únicamente con ecodoppler. ¿Sí? Si la paciente ya está en el puerperio, ya podemos hacer la angioresonancia o la angiotac. La que sigue, por favor. En este segundo diagrama es una evaluación y gestión del riesgo de la trombosis obstétrica. También viene en la guía de práctica clínica del 2016 y esto es para valorar una paciente que aún no tiene trombosis venosa profunda, pero para determinar si la paciente requiere o no dar tratamiento profiláctico con hemoglobinas de bajo peso molecular. ¿A qué se refiere esto? Si una paciente tiene ya un antecedente anterior de trombosis venosa, ya tiene alto riesgo y requiere la profilaxis prenatal con hemoglobinas de bajo peso molecular. Esto debe de ser también llevado con un equipo experto de confianza en la trombosis, que generalmente son los médicos que son de vascular periférico. También una paciente que ya tiene la admisión hospitalaria y se queda por más de 3 días y hay que ir valorando, puede estar en riesgo medio y hay que considerar la profilaxis prenatal con hemoglobinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Si tiene comorbilidades, por ejemplo, cáncer, insuficiencia cardíaca, lupus eritematoso sistémico, poliartropatías, síndrome nefrótico, diabetes tipo 1 con nefropatías, enfermedades de células falciformes, también deben de considerarse dar tratamiento profiláctico antes del nacimiento incluso. Si tiene 4 o más factores de riesgo de los siguientes, que es la obesidad, que es un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado, la edad mayor a 35, paridad mayor a 3, fumadora, venas varicosas grandes, grado 3 o 4, corriente de preeclampsia, la inmovilidad, por ejemplo, que esté parapléjica o que tenga problemas para la movilización, esto va a tener mayor riesgo. Una trombofilia de bajo riesgo o un embarazo múltiple. También existen factores, si tiene menos de 3 factores de riesgo, es riesgo bajo y únicamente tendríamos que dar que no se inmovilice, que tenga movilización y evitar deshidrataciones. Por ejemplo, aquí por eso está la deshidratación, la hiperemesis gravídica o una infección sistémica actual, que esto aumenta, y los viajes de larga distancia. También tenemos que tomarlos en cuenta para poder
determinar si la paciente tiene un riesgo alto, medio o tiene bajo riesgo. La que sigue, por favor. Como ya habíamos mencionado, el dímero D es un estudio importante para el diagnóstico. Es un producto de la degradación de la fibrina. Su presencia indica un proceso de degradación del trombo. Son productos de degradación, ya que cuando se aumenta, puede tener la paciente una trombosis venosa profunda, una enfermedad pulmonar, una tromboembolia pulmonar, neoplasias, un infarto agudo al miocardio, una trombosis arterial, una coagulación intravascular diseminada, neumonía. El propio embarazo también aumenta los niveles de dímero D. Y un trauma reciente, una hepatopatía. Este tiene un valor predictivo negativo del 99.5%, pero debemos tener en cuenta que durante la gestación se consideran niveles normales hasta de 650 microgramos por litro. Lo normal es hasta 500 microgramos por litro. La que sigue, por favor. Entonces, arriba de 650 ya se considera patológico. El dímero D en el embarazo. El diagnóstico es cuando una paciente está embarazada, está contraindicada obviamente los otros estudios y pues el diagnóstico puede dar clínico y también es un Doppler de compresión, altamente sensible para trombosis poplitea y femoral, pero menos efectivo para vasos tibiales ya muy pequeños. Y también va a depender del operador, su diagnóstico, que tenga experiencia en realizar este estudio. La que sigue, por favor. Se tiene que hacer por venografía de contraste. Antiguamente era el estándar de oro, pero pues ya existen otras, como la resonancia magnética. Esta es invasiva y tiene complicaciones propias por el medio de contraste y obviamente está contraindicada en el embarazo. La que sigue, por favor. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad hasta del 96%. Es muy específica entre el 90 y el 92%, pero el problema es que contiene gadolinio, atraviesa la barrera placentaria y por lo tanto no se puede utilizar en el embarazo. Ya que en animales se ha observado que tiene una teratogenicidad a dosis altas. Pero se puede utilizar en pacientes que ya están en puerperio. La venografía por tomografía computarizada aumenta de manera significativa la exposición a la radiación, por eso también no se utiliza en el embarazo. Bueno, hay que valorar. Y solo mejora de forma marginal la frecuencia de detección global. Entonces, generalmente por eso nos quedaríamos en una paciente embarazada, pues con el Doppler. La que siguiente, por favor. Ya para los principios generales de la anticoagulación, ya para una paciente que ya se realizó el diagnóstico, se tiene que hacer una anticoagulación terapéutica, esta se debe de considerar que debe de durar de 12 a 20 semanas de tratamiento. La anticoagulación profiláctica debe de iniciarse después del tratamiento inicial durante 6 a 12 semanas y hasta que alcance las 6 semanas posparto como profilaxis. Puede hacerse la conversión a inhibidores de vitamina K en el periodo posparto, pero solo hasta el periodo posparto. Porque la siguiente, por favor. ¿Cuáles heparinas utilizar? La heparina no fraccionada a dosis terapéutica se calcula a razón de 80 unidades por kilo de peso en bolo, seguido de una infusión de 18 unidades por kilogramo hora. Esto es hasta mantener el TPT en 1.5 a 2 veces del control.
Las heparinas no fraccionadas, la dosis profiláctica es de 5,000 unidades, subcutánea 2 veces al día, pero estas no fraccionadas no se deben utilizar durante el embarazo, ya que pues atraviesan la barrera placentaria. La que sigue, por favor. Por lo tanto, en una paciente embarazada, las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, son las ideales para las pacientes embarazadas. Se utilizan de 1 miligramo por kilo de peso en subcutánea cada 12 horas para dosis terapéuticas. Para dosis profilácticas se utilizan 40 miligramos subcutánea cada 24 horas o 30 miligramos subcutánea cada 12 horas. O sea, entre 80 a 60 miligramos. Entre 40, perdón, a 60 miligramos. El Fondaparinux, también la dosis terapéutica es de 5 a 10 unidades subcutánea cada 24 horas o de 0.1 miligramos por kilo de peso. La dosis profiláctica es de 2.5, la mitad cada 24 horas. Estas son ideales porque no cruzan la placenta y no causan teratogenicidad. Y además no se excretan por leche materna. La que sigue, por favor, únicamente pues, son más caras. Cuando la paciente pues, hay que llegar a darle tratamiento, podemos hacer como los inhibidores de vitamina K que tiene la warfarina, pero esto ya es cuando la paciente ya está en puerperio, porque tiene efectos fetales potencialmente dañinos. La exposición entre la sexta y 12 semanas causa anomalías del sistema nervioso central, hay un riesgo de pérdida del embarazo e inclusive puede existir una hemorragia fetal y neonatal durante el parto. Por eso están contraindicadas en el embarazo. Se pueden utilizar ya en el puerperio de 5 a 10 veces vía oral cada 24 horas hasta mantener el INR entre 2 a 3. La inhibición de los factores son dependientes de vitamina K, por eso también deben llevar una dieta estricta para que no aumenten los niveles de vitamina K. No hay expresión significativa en la leche materna, por lo tanto sí se puede utilizar en el puerperio. Debemos tomar en cuenta que la anticoagulación, que la aplicación de la anestesia regional debe ser después de 10 a 12 horas de la última dosis profiláctica de hemoglobinas de bajo peso molecular. Perdón. 24 horas posteriores a dosis terapéuticas. Esto es muy importante para evitar un riesgo en el bloqueo. El reinicio de las hemoglobinas de bajo peso molecular deben de iniciarse 6 a 8 horas para dosis profilácticas y 24 horas cuando se usen dosis terapéuticas para disminuir el riesgo de una hemorragia a nivel de la dura madre. La que sigue, por favor. Creo que ya es la última, sí. Pues básicamente ese es el tema. Obviamente, este es un tema que también no debemos de tenerlo en cuenta, pero sobre todo es un diagnóstico, un tratamiento con otros, bueno, debe de ser llevado también con un médico que sea experto en medicina interna y también en vascular periférico o hematología, porque sí es un riesgo muy alto de muerte inclusive. Sería todo. Muchas gracias por su atención y esperemos verlos pronto. Gracias, doctora.